Recibe mis saludos. Antes que nada, quiero agradecer por la atención que prestes a esta clase que va a ser de manera asincrónica, es decir, yo estoy haciendo la presentación de un aspecto muy relevante que a todos nos concierne cuando estamos pues inmersos en modalidad, en un estudio profesional, en medio superior, licenciatura y por supuesto posgrado. Es muy importante que nosotros comprendamos cómo se tiene que desarrollar de forma correcta la producción académica y la estructura de presentación de nuestros trabajos y de argumentación. Para esto, el día de hoy te voy a presentar uno de los aspectos más centrales de toda la producción académica y es el conocimiento del aparato crítico. Así se conoce este concepto que engloba el formato, la presentación y la forma correcta de hacer citas a las referencias de otros autores y a la investigación que uno desarrolla con base en justamente un proceso que tiene que ver con la exploración en diferentes tipos de fuentes. Fuentes que se encuentran impresas en libros de texto, pero que también encontramos en la red, en acervos, en bases de datos, en páginas, en entrevistas con las personas que necesitamos para que pues se complemente nuestro trabajo académico. En ese sentido, es un tema que a todos nos concierne y que la verdad generalmente presenta muchos problemas en cuanto a la estructura porque desconocemos algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con el estilo y con la forma de citar. Aunque es un tema también muy recurrente en todas las asignaturas de seminarios de investigación, sobre todo seminarios o talleres de tesis o de metodología de investigación o de producción de textos, pues seguimos teniendo por ahí algunas dudas de cuáles son las formas correctas para hacer nuestra citación. Para eso, en este video vamos a presentar los principales elementos de lo que corresponde a la última edición del manual de APA, que es que pertenece a la Asociación Americana de Psicología y que fueron unos de los que contribuyeron abiertamente para la creación de este tipo de materiales en red. Muy bien. Por lo tanto, voy a compartir y presentar la pantalla para que puedas ver la presentación que he preparado para esta sesión. En este momento se está compartiendo la pantalla y como te decía, el tema central es el manual de APA para la producción académica que incluye un montón de factores, no solamente el cómo anotar correctamente las citas o referencias. La mayoría de las veces se piensa que solamente es la estructura para anotar nuestras fuentes de consulta o nuestra bibliografía citada en un trabajo académico. Sin embargo, el manual de APA incluye un abanico de elementos que hay que considerar en esta estructura que hay que dar al formato. Y bueno, ¿qué es el estilo APA? El estilo APA deviene de la Asociación Americana de Psicología y proporciona esto, un modelo, una estandarización para que nuestra comunicación académica sea más efectiva. Ayuda a todos los escritores, alumnos, profesionales, investigadores a que podamos tener de una manera clara, directa, precisa, inclusiva, todo lo que tiene que ver con la producción académica en diferentes niveles. Nos ocupa tanto para presentar trabajos como trabajos académicos, es decir, como parte de una formación en ciclos académicos en licenciatura o posgrado, y también nos ayuda a presentar investigaciones, por ejemplo, tesis o artículos de investigación científica. Bueno, ¿cuáles son los orígenes del estilo APA? Se remonta al siglo pasado, en finales de la década de los 20, en 1929, cuando un grupo de psicólogos se reúnen justamente para establecer cuáles son las pautas de estilo y de estandarización que les permitan generar una estructura científica para facilitar sobre todo la comprensión de la lectura de sus investigaciones y de sus textos. Entonces es así como este grupo realiza el formato APA, el cual actualmente se encuentra en la 7ª edición. Han pasado 7 ediciones desde aquellos finales de 1920, bueno, de los 20, y han pasado 7 ediciones. La más reciente corresponde al 2019 y es la 7ª edición, que a diferencia de otras ediciones presenta algunas variaciones en cuanto a la estructura y la presentación de los trabajos académicos, aunque mantiene la estructura general que se ha venido pues desarrollando a lo largo de décadas con APA.
Este formato pues ha sido tan utilizado pues en la producción que se utiliza generalmente no solo ya para la asociación de psicólogos o para la psicología, sino que ha sido tomado por diversas áreas del conocimiento científico para poder ser utilizado, porque es un formato que permite justamente la unificación de la estructura en tanto márgenes, fuentes, la estructura de la página, el cómo presentar el trabajo, el cómo colocar el resumen de los autores, concentrar la información esencial, concentrar las fuentes de consulta citadas, las referencias, la estructura de conclusiones, las tablas, apéndices y todo lo que configura un trabajo académico. Por eso es que se ha vuelto pues relevante el utilizarla. Esta pregunta es constante. ¿El estilo APA puede ser usado en cualquier trabajo escrito? Sí, sí puede ser usado en cualquier trabajo escrito, pero esto depende de qué tipo de trabajo sea y cuál es el objetivo. El estilo APA no es el único aparato crítico que existe, aunque sí es uno de los más utilizados, reitero, sobre todo para las áreas de psicología, de comunicación, de enfermería, de áreas de la salud. Se ha utilizado mucho el formato APA, pero existen además otros formatos como el estilo Chicago, las normas ICONTEC o las normas de Vancouver, entre otras estilos de citación y estilos no solo para hacer citas, sino también para estructurar formatos de trabajo. Esos estilos, por ejemplo, el estilo Chicago es uno de los que más se utilizan pensando en hacer trabajos sobre historia del arte, por ejemplo, historiografía, utilizan mucho el estilo Chicago, pero esto va a depender del tipo de trabajo, también muchas veces tiene que ver con la institución académica que además orienta a que se utilice más o menos determinado estilo. El APA ha sido muy generalizado en las últimas décadas y es uno de los principales para poder desarrollar producción académica en todos los niveles. ¿Qué incluye el formato APA? Incluye cuestiones desde, aquí ofrezco una disculpa por la falta de ortografía, párrafo, luego me cambia la presentación, pero bueno, ¿qué incluye el formato APA? El formato APA incluye desde el tamaño del papel, cuáles son los márgenes para el papel, el tipo y tamaño de fuente, cómo utilizar el encabezado, cómo hacer la portada, cómo colocar títulos, subtítulos, interlineados de párrafo, alineaciones y, bueno, hasta las citas centrales, el uso, cómo colocar las tablas, las imágenes, los apéndices, etcétera. Incluye en general todo el bagaje de elementos que constituyen un trabajo académico y un trabajo científico. Tiene esa posibilidad. La estructura general, vamos a ir viendo rápidamente justo cuál es la estructura general del trabajo del formato APA. Bueno, pues se utiliza el tamaño carta, que tiene una medida aproximada de 21.5 por 28 centímetros. Yo aquí lo cerré a 28, pero en realidad son como 27.8 centímetros. Es el tamaño carta. Se utilizan márgenes de 2.54 centímetros que corresponden a 1 pulgada por cada uno de los espacios que quedan para enmarcar el texto dentro de la página en todos los lados, izquierdo, derecho y, bueno, por supuesto, la parte superior y la parte inferior. Se debe seleccionar una fuente que sea muy legible. Por lo general es la Times New Roman de 12 puntos. Es la que se había venido utilizando desde la sexta edición y ediciones anteriores. La Times New Roman es una tipografía que tiene patines. ¿Qué quiere decir eso? Que facilita la lectura porque mantiene una continuidad en la tipografía y hay una mejor legibilidad del documento. Aunque la séptima edición, quiero hacer esta aclaración, la séptima edición ya maneja que se pueden utilizar no solo la tipografía Times New Roman, sino otras tipografías. Es una recomendación general que se utilice esta. ¿Por qué? Porque por este tema de la legibilidad y la forma de la letra que ayuda a esta continuidad de pues tener una mejor lectura y más óptima en la visualización. El interlineado generalmente es doble espacio, o sea, interlineado doble, que también esto ayuda a permitir una mayor legibilidad y una lectura inmediata en lo que puede ser la página, sin que al estar tan conglomerado el espacio entre las líneas del texto, pues finalmente canse más al lector. Entonces, se tiene que hacer este descanso
por la estructura cognitiva para hacer una lectura de este tipo de trabajos académicos. Aquí en esta diapositiva, como ustedes pueden ver, hay algunas, en este esquema hay algunas diferenciaciones entre la sexta y la séptima edición. La séptima edición, como comentaba, es de 2019. En la sexta edición se trabajaba con Times New Roman 12 puntos y ya también se podía trabajar con Arial 12 puntos. La letra Arial, bueno, la tipografía Arial es una tipografía que no tiene patines y que se le llama sans serif, es decir, que no tiene justo estos patines y que su lectura pues es un poco más lineal, ¿no? En ese sentido, pero es una tipografía que da mucha claridad a los textos igual. Para la séptima edición ya hay más posibilidades como Lucida Sans, Arial, Calibri, Georgia y Times New Roman. Como las tipografías Calibri, Georgia, Arial y Lucida son un poco más grandes, en ese sentido, o sea, la tipografía es más pesada, más su cuerpo es más ancho. El puntaje, en vez de ser de 12 puntos, se sugiere a 11 puntos. Por eso es que, pero bueno, estos son detalles importantes de conocer porque es relevante saber que el formato APA incluye este tipo de cuestiones y muchas veces esa es, como decía hace un rato, la parte que se nos va. Casi siempre nos enfocamos a la forma de citar la fuente de consulta, ¿no? O la bibliografía y no considerar que nuestro documento en general tiene que tener toda esta apreciación. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver como ya de manera más explícita con estos ejemplos el cómo es el tamaño de la página y el cómo se distribuye los márgenes. Más adelante veremos, pero en esta diapositiva me ayuda a poder centrar el foco que también aquí hay una mala interpretación respecto al formato APA de que el texto debe estar alineado o justificado y más bien lo que se solicita en el formato APA es que el texto esté cargado o alineado hacia la parte izquierda y que queden este tipo de situaciones con las líneas de los textos. Esto no es incorrecto para el formato APA. Entonces, desde este tipo de aspectos, por ejemplo, un profesor, un académico, un investigador que conozca muy bien las características del formato APA y vea un texto alineado, va a identificar inmediatamente que hay aspectos que el alumno o el investigador que está desarrollando alguna información, algún texto académico, no está colocando debidamente porque justamente pues comete este pequeño error, ¿no? Este tipo de errores que son generalmente muy comunes en los formatos APA. Como decía, el formato APA incluye todos los elementos de una página, como el lugar que debe de estar colocado la numeración, que en este caso debe estar en la parte superior derecha, como se muestra en la diapositiva, y cómo debe estar colocado el título del trabajo. También, por ejemplo, en cada página se anota el título corto que pueda quedar como en una especie de marca de agua y el título largo para la portada, como se muestra en esta ocasión. Siempre se tiene, por lo general, un título corto o un subtítulo también que pueda reforzar la idea de la investigación, orientándolo sobre todo a la acotación, es decir, dónde está el grupo de desarrollo de esa investigación o el punto geográfico o el segmento de, pues sí, de objetivo que se ha desarrollado para una investigación en particular. Títulos y subtítulos también tienen distintos niveles y en esta diapositiva se muestra cómo se manejan los niveles. En general se manejan en negritas y en cursivas para el caso del nivel 3 y el nivel 5. Y cómo los distinguimos cuando son los diferentes títulos y subtítulos, en un caso cargados, alineados a la izquierda y en otro para los niveles 4 y 5, es decir, subtítulos que están subyacentes en algunos aspectos, están pues con una sangría que les permite tener visibilidad dentro de la estructura general de la información. Algunos otros aspectos es la sangría. Si ustedes observaron en esta página, voy a regresar a esta página, no existe un espacio entre cada uno de los párrafos, sino por el contrario, se va tendido el texto, es decir, es corrido. Pero entonces, ¿cómo se distingue el inicio de un párrafo? Se hace a partir de una sangría, que quiere decir que hay un espacio libre en blanco al iniciar cada una de las mayúsculas o de las oraciones que empiezan con otro texto. Y ese inicio es de 1.27 centímetros y ya había comentado el tema del interlineado doble que también debe estar en el desarrollo del texto. Todas estas son características importantes.
También ya había comentado esta parte de la alineación izquierda, que generalmente es uno de los errores más frecuentes cuando se utiliza el formato APA, que se tiende a justificar los textos cuando en realidad va a alineación a la izquierda para evitar cortes de palabras, pero no solo cortes de palabras, sino también cuando por ejemplo, se trabaja con procesadores de texto tales como Word o las aplicaciones que están disponibles desde Microsoft o desde Google, lo que hace es que el carácter de la letra lo ajusta de manera automática y muchas veces deja espacios más grandes entre las palabras. Entonces, para evitar que haya confusiones con esos espacios, depende del tipo de información, lo que se hace es que se alinea completamente a la izquierda y automáticamente los procesadores de texto digital pues van a dejar este tipo de situaciones en los párrafos y esto no es un error, es correcto en la presentación. Bueno, esas son cuestiones que tienen que ver hasta este momento con estilo, es decir, cómo escribo, ¿no? Mis márgenes, mi estructura de texto, cuáles tipografías puedo utilizar, el interlineado, etcétera. Pero cómo se estructura, y esta también es una de las grandes preguntas, ¿cómo estructuramos un texto académico? ¿Qué partes contiene un texto académico? Un texto académico contiene en general las siguientes partes: una portada, un resumen en español, en este caso nosotros porque hablamos, por supuesto, español, es nuestra lengua materna, en la mayoría de los casos puede ser que alguien tenga alguna lengua indígena y entonces, bueno, la escritura es diferente, pero en general para nuestros países latinoamericanos es en español, y un abstract en el idioma inglés, que es el idioma en el que generalmente las revistas que se encuentran indexadas o revistas científicas, pues operan estos sistemas de búsqueda y de clasificación de las investigaciones. Entonces, por eso se pone un resumen para nuestro caso en español y un abstract en inglés, que quiere decir que es el mismo resumen, pero ya traducido. También como parte de este resumen y del abstract se incluyen palabras clave, que ya veremos ahorita en un ejemplo. Hay palabras clave. Las palabras clave por lo general no deben de rebasar 5 palabras clave con los tópicos centrales sobre los que se está hablando, en este caso, el texto académico que vamos a desarrollar, 5 conceptos clave. Posteriormente tiene el desarrollo de una introducción que abarca aproximadamente entre una, máximo 2 cuartillas. En la introducción se da una apreciación inicial de lo que se va a abordar en la investigación y también se pone en contexto al lector sobre esta temática que se abordará en el artículo completo o en el texto que se va a producir. Después viene, por supuesto, el desarrollo y en ese desarrollo se profundiza en la contextualización, se hace la acotación de los públicos objetivos o de las muestras con las que se está trabajando, se explica el método científico con el que se está trabajando, la metodología en específico, que pueden ser metodologías de naturaleza de áreas de ciencias sociales, pueden ser metodologías cuantitativas o metodologías cualitativas, o bien metodologías mixtas que integren uno y otro componente, pero eso se debe de explicar también en el desarrollo del producto académico. Y también se empiezan a exponer los resultados. Se ponen los resultados de este proceso justamente de investigación sobre cierta problemática que se haya atendido. Bueno, que se haya desarrollado, necesidad o situación particular. Posterior a esto, otro de los apartados son las conclusiones y en las conclusiones se da una discusión al respecto, pero no solamente se da una discusión sobre el tema, sino que además, generalmente en estas discusiones, lo importante es abrir nuevos caminos, qué preguntas no quedaron resueltas, cuáles sí, qué hace falta y hacia dónde se puede caminar. Esa es la principal aportación que tiene las conclusiones y la discusión, porque permitirá a otros lectores, a otros investigadores poder continuar y tomar elementos que les permitan plantear nuevamente este tema y desde otros enfoques, desde otras perspectivas y sumando. El conocimiento humano se trata de ir entretejiendo. Gracias a este proceso de aprendizaje y de culturización que tenemos, pues vamos acrecentando el conocimiento y por eso es que estas estructuras académicas son tan importantes porque permitirán a futuros investigadores continuar desarrollando la investigación o plantearse nuevas preguntas o debatir esta investigación que se está desarrollando por parte de un grupo, de una institución, de una persona, de un investigador.
Después de esto vienen todo lo que ya por lo general se tiene en la mente respecto a la parte de los formatos y aparatos críticos, como en el caso del APA, tiene que ver con las referencias bibliográficas. Se colocan también las tablas en un listado. Es decir, las tablas pueden ir en el desarrollo del documento, pero se anota un listado de esas tablas y cuáles son las temáticas de esas tablas que sirvieron pues para ilustrar, para desarrollar la investigación. No solo las tablas, sino también las figuras o las imágenes, las fotografías que complementan esa investigación. Y en la parte final, y también se integra un listado, perdón, de tablas y figuras. Y en la parte final vienen los anexos o apéndices, que es toda esa parte de información que se fue recopilando para construir y explicar lo que se desarrolla en los primeros apartados y en las conclusiones, pero que por su naturaleza propia, hacer una investigación que todavía está, pues que formó parte del proceso, pues puede distraer al lector y muchas veces es mucho más amplia que las conclusiones a las que llegamos. Por ejemplo, las apéndices pueden ser entrevistas puntuales a los actores de cierta situación o del grupo que se está analizando. Entonces, las entrevistas suelen ser, por ejemplo, muy largas, las transcripciones suelen ser muy largas y en ese sentido no es prudente, no es adecuado que se coloquen en el desarrollo del trabajo académico, sino por el contrario que se coloquen en el apéndice, porque quienes lean el trabajo podrán más adelante volver a consultar estos apéndices o si necesitan conocer algún dato muy particular, podrían consultarlos, pero sin necesidad de que la consulta de estos documentos obstaculice la lectura natural que puede tener la estructura de la investigación. Esta es básicamente la estructura de un trabajo académico, de una actividad académica, y a continuación voy a mostrar algún ejemplo de la portada, porque hay una distinción entre las portadas que, por ejemplo, son de estudiantes y también las portadas que ya son para profesionales o investigadores que han trabajado pues como mucho en estos temas. Básicamente lo que cambia, bueno, voy a explicar cuáles son los componentes, los están viendo en la pantalla. Es el título del artículo o del trabajo, el nombre del estudiante, los datos de la universidad, el curso que está haciendo, quién es su profesor o su instructor, el que dirige ese trabajo o el que está dando las indicaciones sobre ese trabajo y posteriormente la fecha. También incluye el número de página. Pero, ¿qué sucede cuando son trabajos de profesionales? Bueno, se anota, por ejemplo, el título corto, se anota el título completo, se colocan los autores y también se coloca la afiliación, es decir, a qué universidades pertenecen. Y la portada, por ejemplo, en esos casos puede incluir notas de los autores, es decir, ya con datos más específicos de a la universidad, el centro de investigación, en donde trabajan, en donde colaboran, en donde se desarrolló el proyecto de la investigación, etc. Todos estos esta es información que ustedes podrán encontrar en las normas apa.org y en esta 7ª edición que es muy importante que pues se vaya conociendo. De todo esto aquí voy a dejar una pausa en la presentación y les voy a compartir el documento justamente que pues muestra un ejemplo, es un ejercicio de cómo se desarrollan los formatos APA en un artículo que este artículo se encuentra publicado en la revista Comunicar. He tomado como referencia esta revista de Comunicar porque es una revista que se encuentra indexada como una revista científica, una revista científica. Para eso también he visitado y muestro a continuación los sitios de revistas que se encuentran indexadas, que quiere decir que se encuentran, bueno, en bases de datos disponibles para diferentes instituciones y que de alguna forma han pasado por procesos de certificación para que las investigaciones que se presentan hayan contado con revisión de otros investigadores y que por tanto esa revisión merece la pena ser publicada en una revista de investigación. Es decir, hay un proceso de edición y no es una autopublicación de determinados autores, sino que ha pasado por un proceso de validación. Entonces,
Entonces, unas de las más famosas pues son Latindex, Redalic, Cielo, pero hay muchísimas sistemas de información para revistas indexadas, revistas científicas. Yo de esta página de Latindex he tomado, si uno pone ciertos conceptos, les van a aparecer el número de revistas indexadas en donde uno puede consultar información. Esta información se encuentra abierta, como ustedes pueden ver. No es necesario que sean universidad o biblioteca y que tengan que consultarlo con complejidad para llegar a la información. Por el contrario, ustedes pueden entrar a este tipo de revistas digitales que se encuentran de acceso abierto para el público. Y aquí yo llegué a la revista Comunicar, que es, como decía, una revista científica que está enfocada a los temas de comunicación y educación y que, bueno, ya tiene un registro y un ISSN. Entonces, he descargado el artículo completo que muestra esta estructura que les vengo comentando respecto a cómo se desarrolla un proyecto académico. Entonces, bueno, el diseño editorial aquí sí ha cambiado porque como ya pasó por el proceso para la publicación, no presenta el formato estructurado por APA. Ya aquí cambiaron la tipografía por parte de la gente de diseño editorial, ya cambiaron la tipografía y pusieron algunos otros elementos de imágenes, de esta caja de pleca de color, de estas plecas y líneas, estos cuadritos, que ayudan a dar pues diseño en general, una navegación y una estética, un estilo a lo que sería la presentación del trabajo, pero la estructura continúa. Entonces, así pues viene el título. En este caso ponen también el título en inglés. Aquí se encuentran los datos de los autores y sus adscripciones en las diferentes instituciones. Muchas veces, y bueno, esto también es un requisito de las revistas, que se coloca el correo del autor y se coloca su registro ORCID, que es el número de un registro de una organización que agrupa a muchos científicos que registran de forma gratuita sus currículums y sus trayectorias y sus desarrollos de investigación y que tienen un código. Esto les permite, este código, si ustedes le dan clic, les permite conocer más sobre estos autores, sobre estos investigadores y sobre qué están trabajando y qué temáticas han publicado. Entonces, aquí vienen los autores. Después, como pueden ustedes notar, viene el resumen, que por lo general el resumen no rebasa de entre unas 10 a 15 líneas, aproximadamente 300 palabras, no 300 caracteres, 300 palabras en donde se explica de qué se va a tratar este artículo, este artículo de investigación. Después, se hace una traducción, que es el abstract, que está en este caso en inglés. Luego vienen las palabras clave en español y las palabras clave en inglés o keywords. Por ejemplo, en este artículo se habla sobre jóvenes, medios digitales, transmedia, aprendizaje informal, competencias, escuela, etc. Los conceptos centrales se colocan como palabras clave porque esas van a ayudar a la clasificación de estos documentos académicos cuando se encuentran en revistas arbitradas e indexadas. Aquí, en este caso, estos autores pusieron más de 5 palabras claves. Lo recomendable, por lo general, son solo 5 palabras clave, tanto en español como en inglés, que serían básicamente las mismas. Unas deben de corresponder a las otras. Luego aquí, como decía, viene el diseño general editorial de la revista, en donde se coloca cuándo fue recibido el trabajo, cuándo se fue postulado el trabajo por parte de los autores, en qué fecha se revisó, cuándo se aceptó, cuándo se imprimió o se publicó y cuál es la liga oficial, el DOI.org, en donde se puede encontrar. Este DOI es una clave muy importante que justamente viene en la 7ª edición porque se debe de colocar cuando son consultas de materiales digitales, por ejemplo, de este tipo de revistas de investigación científica enfocadas a la comunicación, como este ejemplo. Este enlace se tiene que colocar en las fuentes de consulta. En un momento más lo veremos. ¿Y en qué páginas está este artículo? De la 41 a la 50, considerando que toda la revista tiene más artículos y no solamente este.
Créanme que yo tomé esto como un ejemplo en general, pero ustedes van a poder encontrar miles de ejemplos y todos los trabajos académicos y de revistas de investigación se articulan de la misma forma, con esta estructura. Resumen, abstract, palabras claves, por supuesto el título. Luego viene la introducción. En este caso, estos autores en la introducción también colocaron algo del marco teórico. En ella explican, por ejemplo, qué van a atender en la temática, en qué escuelas, en qué lugar, bajo qué aspectos, etcétera. Y empiezan a hacer citación, como en este caso, en formato APA, ¿ok? Esto lo veremos más adelante, pero empiezan a hacer la citación dentro del documento con el mismo formato APA. Sigue la estructura, de acuerdo al diseño editorial de la revista, pues hay algunos elementos que el diseñador editorial ha destacado como parte central para entender mejor la temática, aunque en general se presenta la introducción. Después, como se veía, viene el desarrollo de los contenidos y en el desarrollo de los contenidos está la metodología que ya había expuesto y en este caso los autores, además de del método, utilizaron qué materiales, qué instrumentos, cuántas personas, etcétera. Y como ustedes pueden ver en su pantalla, pues explica todos esos aspectos. Esto lo explica muy brevemente y se va más rápido a la parte de análisis y resultados porque en eso, que también tiene que ver con el desarrollo. El análisis y resultados tiene que ver con la parte de desarrollo de la estructura del trabajo, porque ahí ya va presentando pues la diferente información que recabó de su grupo de investigación, del grupo en donde hizo el foco para la investigación, que fue en un grupo de jóvenes, etcétera, qué materiales, qué herramientas digitales utilizaban, etcétera. Y va desglosando punto por punto la presencia de los medios en la escuela, la percepción de los adolescentes, estrategias de aprendizaje informal, etcétera, etcétera. Coloca tablas. A estas tablas, aquí lo que faltó, y miren qué interesante, es poner la fuente de la tabla, si es de elaboración propia o si fue recopilada con otros autores o referencias. Entonces, eso también es importante y aquí hay una omisión en este artículo, pero en general hemos encontrado en todo este ejemplo una estructura acorde a la presentación de proyectos académicos. Viene también otro aspecto más del desarrollo, todo esto es del desarrollo. Por lo general, había comentado que la introducción tiene aproximadamente 2 cuartillas y el desarrollo puede ocupar entre 6 a 8 cuartillas promedio, aunque no es un estándar, depende también mucho de la revista de investigación. Ellos establecen ciertos parámetros para la entrega de los artículos en cuanto a caracteres o extensión de la investigación en este formato. Y viene la última parte, que es la discusión y las conclusiones. Y justamente así anotan y dejan saber nuevos caminos para otros investigadores, a qué conclusiones llegaron, qué elementos falta por considerar, dónde pueden seguir esclareciendo nuevos aspectos de esta investigación, etcétera. En la parte final colocan algunas notas, si es que hicieron notas dentro del documento. Por lo general también pueden agregar algún agradecimiento, ¿no? A dónde están sacando esta información, etcétera, cuáles apoyos han recibido, esto es opcional. Pero después viene el listado de referencias, todos los documentos que se consultaron para poder desarrollar esta investigación y estos documentos que se consultaron están citados en formato APA. Y entonces vamos a ver cómo es la citación en formato APA. ¿Ok? Aquí las fuentes de consulta ocupan bastantes páginas, como se puede ver, bueno, 2 páginas y están ordenadas en forma de alfabética y se colocan en formato APA. Bueno, regreso a la presentación donde tenemos esta temática y quiero mostrar que conforme el ejemplo podemos observar que corresponde la estructura a la portada, al resumen, al abstract, a las palabras clave, que en este caso sería importante anotar, palabras clave o keywords. La introducción, el desarrollo, donde se presentó la contextualización, el método y los resultados, conclusiones, discusión, las referencias y en este caso, como solo había una tabla, me parece que por ahí puede ser que lo hayan omitido estos autores o la gente que hizo el diseño editorial de este artículo de investigación, pero se incluyen tablas, figuras y apéndices en su caso.
Esta es la estructura de un trabajo académico y estas son las anotaciones generales del estilo APA. Voy a hacer en este momento una pausa y habrá una segunda parte de este material para conocer la parte ya de cómo citar diferentes documentos en APA. Muchas gracias hasta el momento por tu atención.